El filósofo griego Aristóteles, en una de sus obras principales, Ética a Nicómaco, en el libro tercero, capítulo quinto, dice: Nadie critica a los que son feos o deformes por naturaleza, pero sí a los que lo son por falta de ejercicio y por abandono, así como nadie reprocharía al que es ciego de nacimiento, o por una enfermedad, o por un accidente, sino que más bien lo compadecería. Pero al que lo es por embriaguez, o por otro exceso, todo el mundo lo censuraría. Es claro que la falta de forma o de proporción del cuerpo, el sobrepeso, son cosas censurables. Para Aristóteles se trata de vicios que suelen afectar la salud, y que es consecuencia de vivir mal, de tener malos hábitos que uno mismo adopta o no rechaza. Dice: así pues, de los vicios del cuerpo se censuran los que dependen de nosotros, pero los que no dependen de nosotros no son censurables. Por eso, en caso de tener una deformación natural, o ser inválido por un accidente, esto no es reprobable. Pero si uno es inválido por borracho, o es obeso por no controlar su apetito, o está enfermo por tener una vida de excesos y malos hábitos, entonces merece todo el rechazo y desaprobación. Afirma: el comer o beber cualquier cosa hasta la saciedad es exceder la medida natural, ya que el apetito natural es la satisfacción de la necesidad. Por eso esos hombres son llamados dragones, porque llenan su estómago más allá de lo necesario, y se vuelven así los que son demasiado serviles. Sabio es guiarse por la necesidad, o sea, por lo que es necesario, y no más que eso. Dijo Séneca que la medida tiene su término. Los deseos quiméricos nacidos de la pasión rebasan cualquier límite. La necesidad se mide por la utilidad. La superfluidad, ¿en qué podrías limitarla? Solamente lo que es útil es necesario, o sea, lo que aprovecha, lo que sirve. En la comida lo que hace estar sano y tener un peso y forma adecuados. El resto es inútil y afecta. Dice: el exceso o falta de ejercicio destruyen el vigor corporal, así como la comida, si es excesiva o insuficiente, destruye la salud, mientras que si es tomada en su justa medida, la conserva y aumenta. Por eso lo necesario solo sirve para remediar la falta o carencia, que es justamente la necesidad, pero cuando esto ya se cubre, todo lo que sigue es exceso, porque ya no es útil. Y por eso se ven muchos cuerpos con sobrepeso cargando de más, y encima en riesgo de enfermedad. Dijo Molière: no hay nada más perjudicial para la salud que comer en exceso. Es preciso que la frugalidad reine en las comidas que se den, y que, según el dicho antiguo, hay que comer para vivir, y no vivir para comer. Comer para vivir significa comer para estar vivo, o sea, para respirar, para tener salud y que el cuerpo funcione rectamente, lo cual se logra comiendo lo necesario, que no es muy poco ni mucho. Obviamente, comer solo por placer o por gusto es perjudicial. Dice: claramente, pues, el exceso respecto de los placeres es incontinencia y resulta censurable. El inmoderado lo es por afligirse más de lo debido cuando no alcanza los placeres, y es el placer el que le produce el dolor. Y el moderado lo es porque no se aflige por la falta y abstinencia de lo placentero. Ese deseo y esas ganas de satisfacer cuanto antes los placeres es lo que caracteriza al intemperante o inmoderado, que no aguanta las ganas de gozar. En cambio, el moderado es paciente y espera el momento y lugar adecuado para satisfacer los placeres, y no sufre por no tenerlos cuando no es el momento. Prosigue: el inmoderado, pues, desea todos los placeres o los más placenteros, y es conducido por este apetito a preferir los unos en vez de otros, y de ahí que se aflija por no conseguirlos, y por el mero hecho de apetecerlos, porque el apetito va acompañado de dolor, aunque parezca absurdo sentir dolor a causa del placer. Esto es la clave en la cual para muchos sabios está la felicidad, que como el placer suele causar también dolor, entonces no se trata de buscar el placer, sino de evitar el dolor. Por eso el sabio Schopenhauer sentenció: el necio corre tras los placeres de la vida y encuentra una decepción, el sabio evita los males. O sea, más importante es evitar el error, caer, cuidándose no solo del dolor, sino también del placer, que trae dolor. Justo dijo en otro lugar: es preciso estar en guardia frente a todo, pero principalmente frente al placer, dado que no lo juzgamos imparcialmente, y porque alejándonos del placer, erraremos menos. Ya el divino Platón había advertido que hay que ser valientes ante el dolor, pero también ante el placer, justamente siendo fuertes para no caer en él. Luego dice: personas que dejan atrás los placeres y se complacen en ellos menos de lo debido, apenas existen, porque tal insensibilidad no es humana. Si existiera alguien para quien no hubiera nada placentero y para quien las cosas no fueran distintas las unas de las otras, estaría muy lejos de ser un hombre. Tal hombre es muy difícil que exista.
Aquí seguramente Aristóteles aludía en parte a los cínicos, a quienes despreciaba por esa indiferencia que postulaban frente al placer. Tanto Diógenes cuanto el maestro Antístenes, quien por ejemplo sentenciaba que antes loco que caer en un placer sensual. Entrambos incluso sostenían que no sentir placer era algo placentero, lo cual es una contradicción evidente, sentir placer del no placer. El Estagirita no descarta que pueda haber alguien o muy pocos que sean indiferentes ante el placer, pero esto no es necesario para ser moderado. Dice, el moderado ocupa el término medio entre estos extremos, porque no se complace en lo que se complace el licencioso, sino que más bien le disgusta, ni se complace con lo que no debe, ni en nada con exceso, y cuando estas cosas faltan no se aflige ni las desea, y cuantas cosas agradables conducen a la salud o al bienestar, las deseará con medida y como se debe. Para ser moderado, pues, no hace falta rechazar el placer, sino saber elegirlo en el momento, lugar y cantidad adecuados, y por supuesto que sean placeres honestos, que no vulgares y grotescos. En el capítulo 12 de este tercer libro dice que los niños viven según el apetito y en ellos se da sobre todo el deseo de lo placentero. Así, si este deseo no se encausa y somete a la autoridad, irá muy lejos. Porque el deseo de lo placentero es insaciable y absoluto para el que no tiene uso de razón, y el ejercicio del apetito aumenta la tendencia natural, y si los apetitos son grandes e intensos, desalojan el raciocinio. En los niños se comprueba hasta dónde puede llegar el placer si no se le pone límites. Obviamente todos quieren a cada rato sentirse bien, lo cual significa nada más y nada menos que buscar placer. Porque, como sentenció Aristóteles, la mayoría de los hombres, el vulgo y la gente común, identifican bien y felicidad con el placer, y por esta razón aman una vida llena de goces. Los niños quieren gozar a cada momento, lo cual es natural, y se supone que la educación tendría que domeñar ese deseo, someterlo. Pero esto no se logra y cuando esos niños se hacen mayores no hacen más que descarriarse y dejarse llevar por sus apetitos, lo cual afecta no solo a ellos, sino al mundo, que padece las consecuencias de esa decadencia, refiere. Por eso los apetitos han de ser moderados y pocos, y no oponerse en nada a la razón. Nosotros llamamos a esto ser obediente y refrenado. Y así como el niño debe vivir de acuerdo con la dirección del preceptor, también los apetitos de acuerdo con la razón. Por ello los apetitos del hombre moderado deben estar en armonía con la razón. La razón es la que ha de gobernar al ser humano, para ser humano, porque si uno no ejerce esa facultad, o sea, no se domina, no es sensato, no desarrolla conciencia, no merece ser llamado humano, y no sería mejor que cualquier otro animal. Después dice en el capítulo 7, la valentía es un término medio entre la temeridad y la cobardía, en relación con las cosas que inspiran confianza o temor, y elige y soporta el peligro porque es honroso hacerlo así, y vergonzoso no hacerlo. La valentía es virtud porque es el justo medio entre la cobardía y la temeridad, que son excesos, porque como dice, el que soporta y teme lo que debe y por el motivo debido, y en la manera y tiempo debidos, es valiente, porque el valiente sufre y actúa de acuerdo con los méritos de las cosas, y como la razón lo ordena. O sea, no se trata de enfrentar o desafiarlo todo, ni de tener miedo a todo, sino de guiarse de la razón. Así el que se excede en el temor es cobarde, pues teme lo que no se debe y como no debe. Los temerarios son ante el peligro precipitados y lo desean, pero ceden cuando llega. Los valientes en cambio son ardientes en la acción, pero tranquilos antes de ella. Los temerarios son los más presumidos. Se hinchan antes del peligro, pero cuando éste llega se ponen nerviosos y algunos huyen. En cambio el valiente se mantiene ecuánime antes y durante la batalla. Prosigue. Así se podría llamar valiente en el más alto sentido al que no teme una muerte gloriosa, por ejemplo en la guerra. Pero el morir por evitar la pobreza, por amor o por huir de algo doloroso, no es propio del valiente, sino más bien del cobarde, pues huir del dolor y de las pruebas de la vida es una debilidad. La muerte en realidad no es un exceso para el valiente, siempre en cuando sea sensata y esté justificada. Es claro que huir del campo de batalla es peor que morir en ella. Dice en el capítulo 8, los soldados se vuelven cobardes cuando el peligro es excesivo o son inferiores en número, pues son los primeros en huir, mientras los ciudadanos mueren en sus puestos, como sucedió en el templo de Hermes, porque para ellos el huir es vergonzoso, y la muerte es preferible a semejante salvación. Esto ocurrió en Coronea. Los soldados, que eran mercenarios pagados para defender la ciudad, huyeron, mientras que los ciudadanos, que realmente vivían en aquellas tierras, las defendieron hasta la muerte, lo cual es sensato y sobre todo digno y honorable, humano, pues un animal sin duda habría escapado, mas no un hombre.
menos el que prefiere estar muerto que ser esclavo. Dice: así, si tal es el caso del valor, la muerte y las heridas serán penosas para el valiente, y contra su voluntad, pero las soportará, porque es hermoso y vergonzoso no hacerlo. Claro que en el mundo actual quien muere por sus principios es tonto, y quien huye es inteligente, ejemplar. Y por eso la cobardía es la regla y las masas son fácilmente dominadas mediante el miedo. Por último dice: los hombres en efecto sufren cuando están irritados y se alegran cuando se vengan, pero los que luchan por estas causas son combativos, no valerosos, porque luchan no por una causa noble y según la razón se lo dicta, sino por apasionamiento. Con todo se parecen a los valerosos. Hay que diferenciar, pues, el deseo de venganza de la valentía, porque el deseo de vengarse sí es ardiente y está bajo la férula de la ira, como diría Platón, y no de la razón. Entonces no es valentía, sino mera fogosidad, propia de la pasión. De manera que quien anda con cólera, con deseos de venganza, no es valiente aunque lo parezca.